Hola gente, ¿qué tal? ¿Cómo están? Tengan ustedes muy buenos días, buenas tardes, buenas noches. Quien les habla es el profesor Antonio Cabrera y el día de hoy, después de prácticamente un poco de ausencia en este canal, vamos a traerles un nuevo tema que es sistema óseo. Vamos a hablar un poquito de la osteología, solamente de la parte del sistema esquelético axial. Ahorita vamos a ver un poquito más de esto. Y obviamente pues saludarlos a todos y cada uno de ustedes. Espero pues que estén bien de salud, que la estén pasando dentro de todo de lo más normal, de lo más bien, de lo más tranquilos. Y obviamente pues vamos a arrancar con el repaso. La pizarra que ustedes están viendo a continuación, chicos, es una pizarra exclusivamente para un curso virtual de anatomía. Es el curso Anatomy Gold que estamos preparando juntamente con el gran Edgar Cota en su canal Cotamanía. Obviamente pues todo un repertorio de temas anatómicos que te van a servir justamente pues para que logres ingresar a la universidad, o si ya estás en ella, reforzar un poquito más a partir de generalidades a hablar hasta clínicas dentro del mundo de la anatomía. Claro, la anatomía también se relaciona mucho con la clínica, muchachos. Es más, hay libros que vas a leer en la universidad o que tal vez lo estás leyendo con orientación clínica, como por ejemplo el MUR, ¿no? Entonces, he ahí justamente una de las importancias y de las bases justamente pues de las carreras de salud como podría ser medicina. Listo. Muy bien, me presento, mi nombre es el profesor Antonio Cabrera y el día de hoy vamos a hacer un pequeño repaso de lo que vendría a ser sistema óseo. Acompáñame. Ahorita vamos a hablar solamente esta primera parte y luego vamos a pasar a la parte justamente de columna vertebral, tórax y costillas. Listo. Primero que nada, recordar la definición. El sistema óseo es un conjunto de órganos blanquecinos, duros, resistentes, que sirven para la locomoción y la protección. Debe recordar usted que hay dos tipos de locomoción, una locomoción pasiva y una locomoción activa. La locomoción pasiva está ligada a los huesos y la locomoción activa está ligada a los músculos. Ustedes saben que yo, para poder hacer la flexión de mi miembro superior, de una u otra manera el antebrazo con el brazo se van a estar flexionando, extendiendo, flexionando, extendiendo. Ahora, esto se debe a que los músculos de una u otra manera hacen que yo haga este movimiento. Y por consecuencia, los huesos que están unidos a estos músculos por medio de tendones, se genere justamente una locomoción. Aquí podemos ver una locomoción activa y pasiva, por ejemplo. Claro, por un lado están los músculos con su movimiento o su locomoción activa y los huesos con su locomoción pasiva. Listo. Protección. Por ejemplo, nosotros tenemos que tener en cuenta que nuestro cráneo, por ejemplo, va a estar almacenando órganos muy importantes como el cerebro, cerebelo, tronco encefálica. La parrilla costal, el tórax, va a estar conteniendo principalmente al corazón, pulmones. ¿Está bien? La columna vertebral, por ejemplo, va a estar conteniendo directamente a la médula espinal. ¿Te das cuenta? No. Entonces, de una u otra forma, de una u otra manera, nos damos cuenta que los huesecitos van a estar también protegiendo órganos blandos, órganos totalmente, obviamente, pues importantes. Ahora, una de las funciones principales que tiene es sostén, ya que proporciona la unión y sostén de algunos órganos blandos, ¿no? Como por ejemplo el riñón. El riñón necesita pegarse, o bueno, adherirse es el término, a la pared abdominal, que dicho sea de paso está, ¿no? Justamente pues bordeado de huesos. Por ejemplo, va a ser sostén para los músculos, de una u otra manera, a una unión, a una inserción justamente. Y por consiguiente viene también la función de protección. Recuerden que justamente pues protege órganos vitales de algunas lesiones, sobre todo el cráneo, el cerebro. Nos vamos a dar cuenta que el cráneo se va a dividir en neurocráneo y viscerocráneo. ¿Está bien? Entonces el neurocráneo básicamente lo que va a estar haciendo es proteger a toda la parte encefálica, ¿no? Llamada calvaria también, o bóveda craneana, si así lo quieres llamar, al neurocráneo. Listo. Otra función importante también sería el movimiento. Habíamos mencionado que ya estaba visto en una locomoción pasiva. Tenemos una función de homeostasis mineral. Recuerden que el hueso almacena una gran concentración de calcio y que lo libera a la sangre cuando sea necesario. Muchas veces esto está mediado por dos hormonas, ¿no? Tenemos ahí a la calcitonina y la paratormona. Estas en realidad vienen a ser hormonas propiamente parte del sistema endocrino, en la cual vamos a estar trabajando en temas anteriores, o bueno, en temas predecesores, mejor dicho, para que puedas tener una buena idea de lo que estamos haciendo en este cursito de Anatomy Gold. Listo.
Luego tenemos por acá una función hematopoyética. Recuerden que aquí se da la síntesis de las células sanguíneas, ya sea glóbulos rojos, glóbulos blancos y la plaqueta. Para ser exactos, se va a estar dando en la médula ósea roja y en el tejido óseo esponjoso, sobre todo en la mor. Listo. Lo podemos clasificar en tres tipos de huesos: huesos largos, huesos cortos y huesos planos. Y dentro de los huesos planos, más pequeñitos aún, tenemos los huesos sesamoideos, ¿no? Que son irregulares e inconstantes. En el caso de los huesos largos, recuerden que predomina la longitud, término clave, predomina la longitud sobre el ancho y el espesor. O sea, mientras más larguito sea, estaría dentro de los huesos largos, valga la redundancia. ¿Está bien? Aquí no me importa mucho el ancho y el espesor. Por ejemplo, tenemos al fémur, la tibia, peroné, falange, húmero, cúbito, radio. ¿Me dejo entender? Listo. Luego tenemos a los huesos cortos. Su volumen es restringido y está formado por hueso esponjoso. Principalmente tenemos a los huesos del carpo y del tarso. Ahora te dirás, profe, ¿y dónde encontramos eso? Los huesos del carpo lo encontramos principalmente en la palma de la mano y en el caso de lo que vendría a ser los tarsos, en la palma de los pies, ¿no? Para que tengas una idea más o menos. Y obviamente pues tenemos aquí los huesos planos, como tu ex, no te olvides, que son generalmente finos, como por ejemplo la escápula, el coxal, el occipital, etc. Pero dentro de los huesos planos también tenemos a los huesos sesamoideos, que son inconstantes. Deben su nombre a sus reducidas dimensiones. Por ejemplo, tenemos a la articulación metacarpofalángica del pulgar y la metatarsofalangica justamente del hallux, ¿no? Ahora, debemos recordar lo siguiente. Debemos recordar, chicos, que el esqueleto se divide básicamente en dos. Tenemos el esqueleto axial y el esqueleto apendicular. El esqueleto axial, su mismo nombre lo dice, es el axis, es el centro. El apendicular, como el apéndice, sale hacia los costados. ¿Me dejo entender? Entonces tenemos una base, tenemos una parte central como un eje, y luego tenemos la parte laterales o apendiculares. He ahí justamente el término de axial y apendicular. Dentro del esqueleto axial tenemos a la cabeza, a los huesos de la cabeza, al guioides, huesos del oído medio, a la columna vertebral, al tórax, que en su suma hace un total de 80 huesos. Mientras que en el apendicular tenemos a la cintura escapular, a los miembros superiores, a los miembros inferiores, a la cintura pélvica, y que todo esto al sumar hace un total de 126 huesos. Ahora, si sumamos 126 huesos más 80, nos da un total de 206 huesos. Aquí está, mira, 206 huesos. Ahora tú dirás, profe, ¿todos nacemos con 206 huesos? Nel, no todos. Pueden algunos que nazcan con 205, otros que nazcan con 207, 208, pero 206 es el promedio aproximado. ¿Ves? Siempre hay variantes anatómicas. Empezamos con los huesos del cráneo. Como ya sabemos, muchachos, los huesos del cráneo básicamente lo que van a estar haciendo es proteger a la parte, ¿no?, a la masa encefálica, y además que va a servir justamente pues como recepción de vísceras y además de órganos sensoriales como la visualización, la gustación, la olfacción, etcétera de cosas. A ver, si lo vemos de una manera frontal, así, cara a cara, face to face al cráneo, básicamente lo que vamos a encontrar son las siguientes estructuras. Primero, encontramos al hueso frontal, ¿no? Por algo a esto le llaman frente, lógicamente. Luego, lateralmente tenemos a los parietales, recuerda que son dos. Luego tenemos al hueso que tiene ala de murciélago, que son los huesos, el hueso esfenoides, que prácticamente se está articulando con todos los huesos del cráneo. Prácticamente, ojo, 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 prácticamente, excepto con el occipital, ¿no? Luego tenemos por acá el hueso etmoides, a la cual va a tener unas cribas, ¿no?, para darle paso a los filetes nerviosos para formar la cintilla nerviosa y luego formar el bulbo olfatorio y por consiguiente el nervio olfatorio. ¿Está bien? Listo. Tenemos el hueso lagrimal o hueso unguis, está bien, que va a estar directamente relacionada con los conductos lagrimales. Tenemos el agujero infraorbitario, el agujero supraorbitario, en la cual van a estar pasando ramas de la arteria oftálmica, para ser exacto, arterias y nervios supraorbitarios, que vienen justamente, pues, sobre todo el nervio
supraorbitario viene justamente de la rama del nervio trigémino, ¿no? 5-1, 5-1, 5-2 y 5-3, no se olviden, ¿no? 5-1 es en el caso del agujero supraorbitario, 5-2 del agujero infraorbitario y 5-3 sería directamente el agujero mentoniano, ¿no? Haciendo justamente una alteración, si en caso se da, la neuralgia al trigémino, ¿no? Nosotros palpamos al paciente en esta zona y siente una electricidad, ¿no? Entonces hay una neuralgia al trigémino. Listo. Tenemos por acá el hueso Vomer, está bien, que está asociado justamente pues con la parte nasal. Tenemos los cornetes nasales tanto superior como inferior. Aquí están los cornetes nasal superior, cornete nasal inferior. Tenemos al maxilar superior, que esto justamente pues al momento de que haya una fractura, recordar que aquí se forma el triángulo de la muerte, se da unas fracturas de Lefort, ¿no? Y obviamente pues hay tres categorías, categoría 1 o grado 1, grado 2 y grado 3, ¿no? Las fracturas de Lefort. Listo. Y luego tenemos por acá que mencionar a la órbita. Recuerda que la órbita está formado, o el techo de la órbita principalmente está formado por el hueso frontal, el hueso esfenoides, y posteriormente tenemos justamente pues el nervio, ¿no? El conducto óptico, por donde justamente va a pasar el nervio óptico, valga la redundancia, ¿no? ¿Qué más? Por arriba tenemos lo que vendría a ser el borde o arco superciliar, que es donde prácticamente se posan justamente pues las cejas, ¿no? Ya inferiormente tenemos al maxilar inferior o mandíbula, está bien, que es uno de los, por no decir el único hueso de la cara que se va a estar articulando justamente pues en sí mismo, ¿no? O va a estar teniendo locomoción, va a estar teniendo un movimiento propio. Por ejemplo, yo quiero articular o mover el parietal, no se puede, por un tipo de articulación sinartrósica, ¿no? O sea, sin movimiento. Listo. Entonces, si yo lo volteo, ¿no? Lo pongo de manera lateral. Tenemos obviamente acá el hueso frontal, tenemos la glabela, ¿no? Recuerden que la glabela es una protuberancia en la parte frontal que de una u otra manera encontramos a una sutura metópica. Cuando esta sutura metópica se cierra tempranamente, ¿no? Se da la famosa trigonocefalia, ¿no? Teniendo justamente pues se detecta justamente tempranamente en el feto. Cuando esta sutura metópica, esta es la sutura metópica, se cierra tempranamente, como ya había mencionado, se genera algo llamado trigonocefalia, ¿no? Con el vértice en la parte superior y la base, la base en la parte superior y el vértice en la parte inferior, obviamente desembocando en el nasion, que es un punto craniométrico, ya está. Y obviamente pues hacen justamente toda una anomalía, ¿no? Fetal, ¿no? Hay una mala cerradura justamente esta sutura metópica, que es justamente una de las evidencias, ¿no? de las justamente pues moñeras o fontanelas, que ya también vamos a hablar en su momento. Tenemos el ala mayor del hueso, del hueso esfenoides, tenemos al hueso etmoides, tenemos al hueso cigomático por acá, tenemos al maxilar superior, tenemos a la mandíbula, tenemos a la apófisis o procesos estiloides. Hay que tener mucho cuidado porque en el cuerpo tenemos varias apófisis o procesos estiloides. Por ejemplo, en el miembro superior también lo encontramos. Tenemos a lo que vendría a ser el hueso temporal, el hueso parietal. ¿Está bien? Recuerden que en el caso del cráneo está formado por tablas, ¿no? Tablas de tejido óseo esponjoso y de tejido óseo compacto, formando en la mitad la famosa o el famoso diploe. ¿Está bien? Si nosotros hacemos una línea imaginaria, generalmente para dividir a lo que vendría a ser neurocráneo y viscerocráneo, básicamente, ¿no? Entonces esto sería una línea también craneal, es el plano orbitomeatal, no te vayas a olvidar, pregunta de examen. Y obviamente pues aquí tenemos que mencionar a los huesos de la cara y a los huesos del cráneo, básicamente, ¿no? Recordar que los huesos del cráneo son 8 y los huesos de la cara son 14. Si nosotros hacemos una suma sobrenatural, 8 más 14, nos da un total de 22 huesos en el cráneo, solamente en el cráneo. Te darás cuenta que estamos obviando, por ejemplo, los huesecillos del oído medio, como por ejemplo el martillo, yunque y estribo. Estamos obviando el hueso ioides, también porque lo vamos a ver en respiratorio. Entonces van a haber algunos huesos que lo estamos obviando porque van a ser justamente tema de conversación en otros temas.
¿Está bien? Listo, vamos a hacer una pequeña pausa, vamos a cortar el video aquí y vamos a pasarnos a lo que vendría a ser columna vertebral, tórax y costilla. Recuerda que estamos en nuestra plataforma de Facebook como Cabrera Ilustraciones y obviamente pues aquí en nuestro canal de YouTube. No te olvides de suscribirte, de activar la campanita, de dejar tu like y obviamente pues de seguirnos en todas nuestras redes sociales que dejaremos ahí en la descripción. Vamos a hacer una pausa y nos mudamos para hablar y seguir hablando, mejor dicho, de esqueleto axial. Bien chicos, ahora sí, continuando con la parte que nos habíamos quedado, nos tocaría hablar ahora de lo que vendría a ser columna vertebral, tórax y costillas. Y por ahí el esternón. En el caso de la columna vertebral ya sabemos que es el eje principal, por acá tenemos algunas alteraciones como la lordosis, cifosis, la escoliosis, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora, aquí hemos hecho un dibujo básicamente ya prácticamente general, ¿no? No hemos hecho tanto hincapié en la columna, pero sí hemos hecho lo que vendría a ser pues un dibujo básicamente para que veas, ¿no?, lo que vendría a ser el esqueleto, en realidad prácticamente sin contar esto de acá que es el isquion, el esqueleto axial, ¿no? Básicamente sería eso. Ahora, si nosotros sumamos, tenemos lo que vendría a ser acá, las vértebras cervicales, las vértebras torácicas, las vértebras lumbares, las vértebras sacras y coxigias. En el caso de lo que vendría a ser, pues, las vértebras cervicales, tendremos un total de 7. Ahora, dentro de ellas destacan dos principales, el atlas y el axis. Debemos recordar que el atlas es el primer hueso que está en contacto directo con el hueso occipital por medio de los cóndilos occipitales, ¿no? La parte donde se va a posar. Y detrás de este tenemos el axis, ¿no? Tenemos el axis, ¿no?, como principal sucesor del C1, ¿no?, del hueso cervical 1. Tenemos el atlas y el axis. Luego de ello tenemos 12 vértebras torácicas, o también llamadas dorsales. Luego tenemos 5 vértebras lumbares, 5 sacras y 4 coxigias. ¿Está bien? Entonces nosotros ahí tenemos a lo que vendría a ser los huesos de la columna vertebral. Ahora, esto va a variar mucho en realidad con los nervios espinales o los nervios raquídeos. Tenemos aquí el nervio espinal, en el caso de los cervicales serían 8 nervios cervicales, 12 nervios dorsales o torácicos, 5 nervios lumbares, 5 nervios sacros y un nervio coxigio, ¿no?, haciendo un total de 31 pares de nervios espinales. ¿Está bien? Listo. Por acá tenemos una columna, acá tenemos lo que vendría a ser justamente pues el cuerpo, bueno, una estructura típica, ¿no?, de una vértebra. Tenemos el cuerpo vertebral, tenemos el agujero vertebral, tenemos por donde va a estar justamente pasando la médula espinal, tenemos las láminas, tenemos las apófisis espinosas, que generalmente son las que se palpan a la hora de hacer generalmente una punción a nivel de la columna vertebral, ¿no? Generalmente las punciones lumbares, recuerden, se hace entre L3 y L4, ¿no?, para no dañar justamente a la médula espinal o generalmente causar daños a la caudequina, ¿no?, o la cola de caballo. Tenemos por acá la apófisis transversa, tenemos a los pedúnculos, ¿está bien? Ahora, hay que recordar algo que en realidad tenemos aquí, y nos faltó tal vez dibujar por el tamaño y por el espacio, a los discos intervertebrales, ¿no?, que estos funcionan como amortiguador. Recuerda que aquí una de las patologías más importantes son las hernias del núcleo pulposo, y esto se puede extraer con una laminectomía, ¿no? Entonces, si nosotros ponemos de manera superior y volteamos, o sea, de manera lateral, encontramos la apófisis articular inferior para las otras vértebras. Tenemos las muescas vertebrales inferiores y las muescas vertebrales inferiores, que es justamente como una entrada, como un encaje para las otras vértebras, el famoso cuerpo vertebral, y por atrás tenemos el pedúnculo y lo que vendría a ser pues la apófisis espinosa, ¿no?, en la parte posterior. Muy bien, listo. Pasamos ahora a lo que vendría a ser el tórax. El tórax, en realidad, tenemos por acá a un conjunto, ¿no?, a un conjunto de 12 pares de costillas, donde justamente pues 7 pares son verdaderos y 7 son falsos, ¿no? Donde justamente pues 2 pares de costillas, ¿no?, los 2 pares de costillas en realidad son las flotantes, ¿no?, las que generalmente se sacan en una operación, ¿no?, estética, para darle justamente un molde a la cintura y se vea mucho más preciosa, mucho más regia a una señorita.
¿no? Ahora, algo que tenemos que recalcar acá son los cartílagos costales, por eso es que se le llaman costillas verdaderas o costillas falsas. Es más, si quieres contar, nosotros vamos a contar 12 costillas. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Y atrás están las otras dos, 11 y 12. Ahí estarían los 12 pares de costillas. Acá tenemos a las vértebras con sus discos intervertebrales. Ahora, algo que nos llama la atención aquí es justamente lo que está delante, como si fuera una corbatita, ¿no? Por eso así le llaman, así lo aprendí en la universidad, hueso en forma de corbata. Es algo básico, pero te lo menciono. Es lo que vendría a ser el esternón. El esternón es una zona en la cual va a estar llegando las costillas de la columna vertebral para obviamente pues articularse esta zona y formar el arco, ¿no? El arco costal, ¿no? Si nosotros lo vemos de manera lateral, el arco costal, que nace de la parte posterior y llega a la parte anterior. Si nosotros queremos ver un poquito más cómo es el esternón, tenemos que reconocer tres estructuras: el manubrio, el cuerpo y la apófisis sifoides. Obviamente el manubrio, el cuerpo y la apófisis sifoides en conjunto son los que van a estar formando el esternón. Ya no se vayan a olvidar. Listo. Acá tenemos, por ejemplo, los cartílagos costales, tenemos el ángulo esternal, el espacio intercostal que va a estar sirviendo justamente para la inserción de algunos músculos respiratorios como los intercostales internos, intercostales externos, que van a estar formando parte de una respiración o que van a ayudar al proceso de respiración, de ventilación. Y obviamente recordar que también encontramos un paquete vasculonervioso, ¿no? Por el cual justamente hay que tener mucho cuidado a la hora de hacer justamente una extracción, ¿no? A la hora que vamos a extraer, por ejemplo, líquido del pulmón, ¿no? A la hora que haya un neumotórax, por ejemplo, o un hidrotórax, mejor dicho, ¿no? Para liberarlo justamente de la presión y evitar una atelectasia, ¿no? Muy bien, listo. Tenemos por acá el esternón. El esternón también es un hueso impar, o sea, hay uno nada más, que está formado por el mango o manubrio, el cuerpo y la apófisis sifoides, ¿no? Ahora, recordar que acá tenemos una horquilla, que es una entrada, si nosotros lo podemos palpar aquí, acá tenemos como una entrada en forma de semiluna, ¿no? Una horquilla, ¿no? Una horquilla esternal. Tenemos las facetas claviculares del esternón donde se va a estar articulando con la clavícula. Tenemos el mango puño, tenemos las escotaduras costales que van a estar, bueno, que son las que se van a estar articulando no con la costilla directamente, sino con ¿quién? Con el cartílago costal, ¿no? Tenemos el cuerpo, tenemos la apófisis sifoides y recordar que aquí justamente en el esternón es uno de los principales huesos que se realiza la hematopoiesis. Y para terminar tenemos las costillas. Como les había mencionado, las costillas son 12 pares que se dividen en verdaderas y en falsas. Tenemos 7 verdaderas y tenemos 5 falsas, donde hay 2 pares de costillas flotantes. Cuando hablo de 2 pares hablo de derecho e izquierdo, obviamente, ¿no? Acá tenemos una vista anterior, ¿no? De lo que vendría a ser la costilla. Tenemos la cabeza costal, tenemos el cuello, tenemos la tuberosidad, borde superior, borde inferior, la cara externa y obviamente pues acá tenemos una extremidad anterior que se va a estar articulando con justamente pues el esqueleto axial. Y por último tenemos una vista más posterior, tenemos aquí un ángulo saliente que es para la inserción de los discos intervertebrales, o sea, se va a estar asociando con ¿quién? Con la columna vertebral. Y por acá tenemos las facetas para articularlo con el cartílago costal, no se vayan a olvidar. Tenemos la cara interna, cara externa o borde superior y cara interna, y obviamente pues acá tenemos el borde inferior que es justamente canal costal para las venas y nervios intercostales, que justamente pues hay que tener mucho cuidado a la hora de hacer una punción para retirar el exceso de aire o de agua o de líquido que hay dentro de los pulmones, ¿no? Dentro del espacio pleural. Bien, chicos, y obviamente la tuberosidad, recordando ahí que es una faceta articular para la extremidad posterior. ¿Ya? Muy bien, chicos, espero haberlos podido ayudar, espero pues haber sido un repaso de su agrado de este tema. Yo sé que muchos los pedían, muchos piden estos temas porque son recurrentes en los exámenes de admisión y obviamente pues qué placer de poder ayudarlos a todos y cada uno de ustedes. Mi nombre es el profesor Antonio Cabrera, muchachos. Nos estaremos viendo hasta una próxima oportunidad. Vamos a tratar de estar más activos, de estar más ready con los videos. Y obviamente pues no se olviden de suscribirse en nuestro canal, darle like, activar la campanita, sobre todo dejar tu comentario, tu poderoso like y seguirnos en nuestras redes sociales que vamos a dejar abajo en la descripción del video. Sin nada más que decirle, muchachos, me despido. Que la sigan pasando bien, tengan mucha paciencia, estudien de verdad, estudien bastante y en algún momento nos veremos. Conmigo será hasta la próxima.
Chao chicos, cuídense, nos vemos.